En nuestra serie sobre la vida de Cristo, encontramos durante la Semana Santa, Jesús habla en Mateo 24 acerca de las cosas que van a acontecer en el futuro. Ya estaba Jesús, discípulos en el templo, y Jesús estaba observando las personas que venían a poner sus ofrendas. Y muchos ricos venían con mucho dinero. Jesús dice, dinero que les sobraba. Pero vino una viuda pobrecita, dos moneditas de dinero, y era todo su sustento. Y lo dio. Y Dios, ella ha dado más que todos estos otros. Ha dado menos en cantidad, pero de corazón había dado muchos más en cuanto a lo que Dios requiere. Ahora, mientras que estaban ahí, en Mateo 24, 1 y 2, ya están ahí y luego ya van a salir. Van a ir caminando hacia el Monte de Olivos. Y dice Mateo 24, 1 y 2. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. ¿De qué está hablando? Hablando de en 40 años. Una rebelión de los judíos contra los romanos, van a ir los romanos y van a destruir su templo. Y hasta la fecha no existe. Y algunas de estas piedras pensaban hasta 100 toneladas. Era una obra magnífica. El rey Herodes era un hombre muy cruel, muy malo, pero alguna cosa que hizo era, le encantaba hacer proyectos grandes, construcciones. Entonces invirtió, trabajó 46 años en edificar este templo que era, y los, qué admirados estamos los discípulos, mire el templo, qué hermoso, qué enorme. Pero Jesús dijo, no, algún día se va a acabar este templo. Y luego, más dice en Mateo 24, 3, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? En Mateo capítulo 24, Jesús habla de un periodo de 7 años. ¿Qué es lo que nosotros ahora esperamos? Esperamos la promesa que nos habla 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, cuando Cristo volverá en los aires, no va a tocar la tierra, nada más viene en los aires y nos va a arrebatar, nos va a levantar los muertos en Cristo, como también los que estamos vivos cuando Él venga, para que estemos con Él siempre, como Él había prometido en Juan 14, 1 y 2, cuando dijo, no se angustien, creen en el Padre, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo hubiera dicho. Pues voy a preparar lugar para ustedes. Y si se lo preparo, volveré, vendré para llevármelos conmigo para que estén donde yo esté. Es lo que nosotros estamos esperando. Pero después de que Cristo viene por su iglesia, va a acontecer aquí lo que la Biblia llama la tribulación y que dura 7 años. Y va a pasar cosas horribles durante ese tiempo. Al fin de los 7 años, Jesús va a regresar con nosotros a la tierra, establecer su reino de 1000 años y va a traer juicio sobre los que no habían creído el Evangelio aquí en la tierra durante esos 7 años. Entonces, en el versículo 4 a 14, Jesús menciona, Mateo 24, 4 a 14, habla varias señales que indican que el tiempo está cerca cuando Él va a venir. No hay señal para el arrebatamiento de la iglesia. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Pero después del arrebatamiento de la iglesia, va a haber señales de su segunda venida que ya se acerca. Por eso Jesús dice, en Mateo 24, versículos 4 y 5 dice, tengan cuidado de que nadie nos engañe. Esa es la primera señal. Porque hay mucho engaño. Dice, Jesús, les advirtió Jesús, vendrán muchos
que usando mi nombre dirán, yo soy Cristo, Cristo me mandó, aquí estoy, yo soy profeta de Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, unas señales de la segunda de Cristo va a ser por mucho, mucho engaño. En Mateo 24, versículos 23 y 24 dice, Jesús les dice, ¿cómo es posible que muchos serán engañados por los que vienen en su nombre? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que van a ser tan tontos, ¿verdad? Para ser engañados. No son tan tontos, pero son muy engañados. Dice en los versículos 23 y 24. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. ¿Por qué? Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos, aún a los que ya han llegado a creer. Casi van a ser ellos engañados, cuanto más los que no conocen a Cristo. Entonces, ¿por qué van a ser engañados? Por las señales y milagros. Los milagros no son garantía que es de Dios. Hay engaño, hay señales y milagros falsos para engañar. Ahora, cuando Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento, todos vamos a ir con Él. Pero, ¿qué dos que se quedan? Lo más probable es que van a ser engañados. ¿Qué debe motivarnos a nosotros a hacer entonces? Con nuestros familiares, amistades, compañeros de trabajo, de escuela, que hablar de Cristo, orar por su salvación, vivir una vida tan llena de la bendición de Dios que ellos deseen también conocer a nuestro Salvador. Porque si no son salvos ahora, lo más probable es que después no habrá esperanza para ellos por el gran engaño. Ahora, aunque será más fuerte, bueno, siempre ha habido engaño, ¿verdad? Desde Satanás engañó a Eva. Siempre ha habido engaño, pero durante ese tiempo va a ser todavía mucho más fuerte. Pero ahora también hay engaño. Tenemos que tener cuidado también, nosotros y las personas que conocemos, que no sean engañados. En 2 Timoteo 3, versículos 12 al 15, dice, Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores, o sea, engañadores, irán de mal en peor. O sea, está hablando del futuro o en nuestro tiempo, va a ser peor que aun cuando Pablo estaba aquí. Dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos mismos han sido engañados y por eso creen que lo que están diciendo es la verdad. No están, les voy a engañar. No, no, muchos de ellos creen que ellos tienen la verdad. Pero ¿por qué? Ellos mismos han sido engañados. Están convencidos de la mentira y lo comparten con otros. Dice, pero tú, no tienes que ser engañado tú, Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Entonces, ¿qué había aprendido Timoteo para no ser engañado? Ahorita va a decir. Desde la niñez, tu niñez, conoces las Sagradas Escrituras. Eso es la regla para determinar si algo es verdadero o falso. Las Escrituras, dice. Desde la niñez, tu niñez, conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Aquí vemos dos cosas. Primero, para no ser engañados, las Escrituras. Segunda cosa, las Escrituras enseñan que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Así la palabra de Dios nos da esa sabiduría para conocer esta verdad, que somos salvos por la fe en Cristo Jesús y podemos medir toda enseñanza, toda cosa, de acuerdo que si está de acuerdo con la palabra de Dios o no. En el versículo 15, ¿verdad? Dice, la salvación es por
la fe en Cristo Jesús. ¿Tiene su fe en Cristo Jesús? Dice, pues yo creo en Cristo, todo el mundo, ¿verdad? Pues puede ser que sí, pero realmente confía en Él, ha puesto su fe en Él, está dependiendo de Él para su salvación. Si no, arrepiéntese, reconozca su necesidad de Cristo, que Él vino para salvarlo, Él vino para pagar por sus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo pagó esa cuenta por usted para que usted pueda tener la vida eterna. Luego, vamos a seguir leyendo. En segundo, cerca de ese tiempo de que está hablando Cristo. En 2 Tesalonicenses 2, 1 a 4, nos dice lo que tiene que pasar antes de que Cristo venga a reinar. Vamos a ver, dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No, cuidado con eso. Dice, luego, dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. ¿Quién es este hombre de maldad? También la Biblia lo llama como el anticristo, que se va a manifestar después del arrebatamiento de la iglesia para mandar, controlar, engañar a todo el mundo si es posible. Dice, ah, el, voy a hablar desde el principio. No dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleve el nombre de Dios o su objeto de oración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y prenderse de Dios. Él va, al principio va a ser muy amable, pero al fin, medio de esos 7 años, se va a entrar en el templo de Dios, que va a ser reconstruido en ese tiempo, y va a declarar, yo soy Dios. Yo soy, y tienen que adorarme a mí. Ahora, en el segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, habla de que algo que detiene la manifestación de este hombre de maldad durante ese tiempo de tribulación. Dice, bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya se está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de medio el que ahora lo detiene. ¿Quién detiene? ¿Qué es lo que no deja que se manifieste ese hombre de maldad? Creemos que es la iglesia, habitada por el Espíritu Santo. Ya cuando Cristo venga en el arrebatamiento, lleva la iglesia, ya se va a manifestar. Hasta ahorita no, porque nosotros estamos aquí. Ahora, encontramos la segunda señal que caracteriza el tiempo justo antes de la venida de Cristo en Mateo 24, versículos 6 y 8. Dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuran no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Ahora, siempre ha habido guerras desde que Caín y Abel, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y siempre ha habido guerras. Pero lo que está diciendo va a aumentar mucho. Si ahora hay muchas guerras, va a ser todavía mucho, mucho peor. Si ahora hay hambres y terremotos, no es nada comparado con lo que va a pasar durante la tribulación. De hecho, si usted lee el capítulo 6 a 19 de Apocalipsis, va a encontrar algo de esos hambres y terremotos y todas guerras, destrucción que va a pasar durante ese tiempo. Ahora,
Ah, según Mateo 24:9 encontramos que pasará a los que llegan a creer en la tribulación. Dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces va a haber persecución de personas cuando al inicio de este tiempo todos son incrédulos. ¿Por qué? Porque ya Cristo llevó la iglesia. Pero durante ese tiempo va a haber muchos que sí van a llegar a creer a pesar del engaño. Dios va a sacar un pueblo para su nombre durante ese tiempo. ¿Y qué va a pasar? Ellos van a ser perseguidos, muchos, quizás la mayoría de ellos van a ser matados por su fe y van a sufrir mucho. Pero gracias a Dios van a gozarse de la vida eterna. Van a ser odiados porque son representantes de Cristo aquí en la tierra. En Mateo 24:8 nos da una descripción de ese tiempo. Dice, todo esto será apenas el comienzo de dolores. El comienzo. Es como una mujer que comienza su parto, ¿verdad? Primero los dolores, pero ya no tan seguidos, pero se van en aumento, en aumento, en aumento, hasta más y más. Así va a ser durante este tiempo de tribulación. El sufrimiento apenas comienza, pero va a ser, es lo que Jesús dice, eso es apenas el comienzo de dolores, de sufrimiento. Y luego en Mateo 24:10-13, nos dicen muchas otras cosas que van a suceder. Dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Aun los que lleguen a profesar fe en Cristo, muchos de ellos se van a apartar. ¿Por qué? Por el engaño, por el sufrimiento. Eso nos recuerda que Jesús habló la palabra sembrador. Se acuerda que parte de semilla cayó entre piedras y brotó luego, porque había una capita más de tierra, la semilla no tenía que subir mucho. Estaba lloviznando, no hay problema. ¿Qué pasó? Después sale el sol, se seca la capita de tierra y como no tiene raíz, la semilla se seca. Son como las personas que oyen la plaza, me gusta, pero no es cierto, es superficial. Están ahí nada más por lo que ellos creen que les conviene. Pero cuando vienen los problemas, las tribulaciones, sufrimientos, ya nos dimos, ya no es lo que yo esperaba, siempre no, eso no es para mí. Y eso es lo que va a pasar durante ese tiempo. Ahora, en Mateo 24:13 encontramos que los salvos van a estar firmes. No son como la semilla entre piedras. Han echado raíces. Y no importa lo que sucede, lo que sufran, van a ser fieles hasta el fin. Por eso también vemos que en Mateo 24:14 algo muy bonito. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Algo que Dios jamás había hecho va a ser predicar el evangelio. Todo el mundo va a conocer el evangelio. No todos van a creer, pero van a tener la oportunidad de creer, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Por eso no va a decir, pues yo nunca supe, porque se va, pero ¿cómo va a hacer esto? Va a hacer algo nuevo Dios para hacer eso, dice en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz. Vamos a ver, ¿qué gritó este ángel? Teman a Dios
y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoran al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Ahora ha llegado tiempo de juicio. Pues arrepiéntense y adoran a Dios, adoran a su Hijo Jesucristo, creen en el Evangelio va a ser predicado por ángeles. Cuando Jesús se fue, ¿a quién encargó a predicar su Evangelio? A nosotros. Y siempre ha sido así, pero ya casi al fin de estos 7 años de tribulación, Dios va a decir, voy a dar una oportunidad a todos. Y este ángel va a anunciar, gritar, para que todo el mundo pueda conocer la verdad de la salvación por Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este pasaje que vivimos ahora a nuestras vidas? ¿Qué diferencia debe hacer a nosotros? Primero, debemos de amar, estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios y juzgar todo de acuerdo con la palabra de Dios para nosotros no seamos engañados en nada. Segundo, debemos evangelizar con urgencia. Urgencia. Porque las personas que no son salvos cuando Cristo venga por su iglesia, la mayoría de ellos van a ser engañados. Ahora es el día de salvación. Y nosotros, Dios nos está anunciando el evangelio por ángel ahora. Nosotros. Es nuestro privilegio de anunciar las buenas nuevas. No tener vergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y la tercera cosa, y hay más también, pero la tercera cosa, ser agradecidos con Dios por tan grande salvación que nos ha permitido recibir, no por lo que nosotros hayamos hecho, no porque somos tan buenos nosotros, pero Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Hizo todo para nuestra salvación y ser agradecidos que nosotros ni vamos a pasar por ese tiempo horrible de tribulación. Pero gracias a Dios que vamos a gozar de su presencia cuando Él venga por nosotros. Gracias a Dios. Oremos. Padre, gracias porque Jesús nos ha enseñado las señales que van a pasar en el futuro. Gracias, Padre, que antes de eso Cristo viene por nosotros. Pero ayúdanos entonces en este tiempo ahora que tenemos todavía, antes de nuestro arrebatamiento, de compartir el Evangelio con otros, para que ellos también vayan cuando Cristo venga y no tienen que pasar por la tribulación y a lo mejor ser engañados. Padre, gracias también a ti, Padre, y ayúdanos a ser agradecidos y todos los días gozarnos en una salvación tan grande que has hecho para nosotros. Y gracias, Padre, también que Dios es un Dios justo. Hay mucha injusticia, pero algún día todos los injustos van a sufrir el juicio que merecen, Padre, y tu nombre será glorificado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.